7. Bueno, son las 8:30 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. ¿Qué tal? Juan Carlos Moraima y Fernan. Estamos contigo en Ruta Nueva Vida 97.7. Estoy buscando por aquí el audio que yo te compartí, Juan, anoche. Sí. Para que la gente ¿verdad? Lo escuche y pueda llegar a su conclusión. Es interesante el amague. ¿Le podemos llamar el amague o esto no es un amague? Yo creo esto que es clarito. Yo creo que está clarito. O sea, yo creo que está demasiado clarito el hecho de que él está diciendo ya, le dijo a Normando Valentín cuál va a ser el estilo de cómo van a hacer oposición. O sea, no van a hacer oposición desde la legislatura. Está diciendo que van a hacer oposición desde la calle. Entonces, tú dices, wow, pues el ambiente político para el cual han, ¿verdad?, celebrado los votos adicionales que sacaron en este proceso, para el país significa una situación difícil, porque lo que pasó en la calle en el 2019 detuvo al país. Claro. Y estaba afectando la economía del país. Entonces, el hecho de que tú tengas diferencias a nivel legislativo de si se aprueba una u otra medida, amenazar con detener el país, destruir por propiedad pública, que fue lo que pasó en el 2019, o sea, parar el viejo San Juan y el país. Caramba, yo tenía una expectativa mucho más alta de Juan Dalmau. Que continúa paralizado por la pandemia. No nos hemos levantado del todo. Exacto. O sea, la economía y diferentes tipos de negocios cerrados, o sea, que se esperaba que lo que venía ahora era para levantar y reconstruir. Claro. Y lo que me están diciendo es no, continúa la paralización. Eso es lo que es el mensaje. Yo no lo escuché, pero vamos a escuchar el audio ya mismo, ¿verdad? Sí, lo voy a escuchar en breve. ¿Lo tienes, Fernando? Sí, lo tengo ya. Wow. Vamos a escucharlo. Juan, y si uno fuera abogado del diablo y pensaría que alianza, concertación y demás, y si los rojos y los azules se juntan y dicen la alianza vamos a hacer ustedes y nosotros. Bueno, si los rojos y los azules continúan sin escuchar al país, sin darse cuenta que ya acabó el bipartidismo, en donde el gobernador de Puerto Rico no obtuvo un 40% de los votos, menos votos de lo que obtuvo Ricardo Rosselló, que esa es una fragilidad electoral en términos de legitimidad democrática. Bueno, pues van a ocurrir cosas muy interesantes. ¿Como cuáles? Porque eso está muy abierto, Juan. Bueno, tú sabes que en el caso de Ricardo Rosselló no terminó su mandato. Y por lo tanto yo creo que este es un país mucho más consciente, este es un país que está muy atento a lo que va a estar ocurriendo y por eso es que planteo que debe haber diálogo, alianzas, debe haber puentes que se lancen a la oposición política. De lo contrario, vamos a ocupar todos los espacios, y los espacios incluyen la calle, y la calle sacó un gobernador en el pasado cuatrenio, en este cuatrenio, y el próximo gobernador debe tener eso presente. Ahí está. Más claro no canta un gallo, ¿no? Yo quiero establecer clarito esta mañana que este tema no es un tema político, es un tema espiritual. Y Nueva Vida, como una emisora espiritual, lo está trayendo a la consideración del pueblo cristiano que nos sintoniza, porque si ya está sobre la mesa yo le llamo amenaza, advertencia, podemos usar distintas palabras, unas con una connotación un poquito más fuerte, otra con una connotación un poquito más suave. Pero hay una advertencia clara de que si el que es elegido por el pueblo en mayoría no concede y no abre espacio, el resultado va a ser irse a la calle. Y lo compara con lo que pasó en el 2019. Yo no tengo problemas con la parte de negociar, porque hay que negociar. Yo no tengo problema con llegar a unos entendimientos, y que el gobernante no puede ser arrogante, el electo, de no abrirle paso a grupos pequeños. Nosotros somos uno de los grupos que apenas nos acabamos de insertar. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y tampoco hay problema con la protesta. Exacto. O sea, pero yo no puedo amenazar y decir, pues ¿sabes qué? Ahora yo voy a coger y voy a convocar al pueblo cristiano para parar el país. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo hacer eso. Sería absurdo, sería contraproducente a los intereses de todo el mundo, a los intereses del país. O sea, que una cosa es tú decir, vamos a negociar ciertas cosas y vamos a sentarnos a la mesa y que todo el mundo tenga una apertura para negociar. Otra cosa es decir, ya sacamos a uno, así que podemos sacar a otro. Que el gobernante lo tenga presente, dijo él.
porque nos vamos a ir a la calle. Ya, Andrea, y hay una amenaza ya directa de cómo va a ser el juego. Sabemos que entre él y el otro grupo que llevó gente allí, que es Victoria Ciudadana, son radicales en eso. Fueron los que se manifestaron en el 2019 con otros que no fueron de esa manera, o sea, que no eran radicales de esa manera, porque en el 2019 se manifestó mucha gente buena, que no es revolucionaria y que no piensa como ellos. En esas marchas había muchos cristianos. Muchos. Eso es así. Mucha gente decente que no los va a acompañar ahora por un capricho. Pero de todas maneras la amenaza está. Ahora, ¿por qué traigo el tema? Porque para mí, parte de la dinámica que se da en el país tiene un componente espiritual. Por eso yo me metí con Proyecto Dignidad, porque hay una parte espiritual que solamente la aporta el cristiano. Y esto me ocupó sobremanera cuando escuché esta expresión, que estas son las cosas que yo digo que terminan redundando en que veamos que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y que cada líder, independientemente de la visión política que tengamos, nos necesitamos. Por eso yo no ataco a nadie, honro a todo el liderato cristiano del país, porque todos hacemos falta. Y yo creo que tenemos un reto tremendo con lo que está pasando. Yo no comprendo cómo es que él, ¿verdad? La matemática que él describe, pues porque el gobierno elegido sacó mucho menos votos esta vez, con 32%, algo así. Ajá. Pero el que él representa sacó menos de la mitad de lo que el elegido obtuvo. O sea, claro, en términos de la capacidad, ¿verdad? De votantes. O sea, no entiendo cómo él se siente tan empoderado como para amenazar con que te podemos sacar a ti también. Exacto. Tomando las calles. O sea, exacto. No comprendo eso. Que falló el intento cuando Wanda, la convocatoria para Wanda falló. O sea, totalmente. Esto no es así de fácil tampoco. Sí. Esto no es así de fácil, aunque todo sorprende. O sea, ahora hay un movimiento de juventud, ¿no? Que los respaldan a ellos, pero aún así para Wanda no progresó, ¿no? No entiendo por qué, qué es lo que quiere promover con todo esto. Sí, y fíjate, yo creo que cantidad de cristianos votaron por Juan también. Claro. Eso es así. Yo conozco muchos. Exacto. Claro Yo que sí. conozco O sea, muchos. y yo no los critico, es su derecho democrático a elegir a quien ellos quieran, Claro. pero él estará, o sea, él lo tendrá consciente de que no todo el que le dio un voto porque lo considera un hombre decente, capacitado para gobernar, etcétera, está de acuerdo con ser revolucionario en las calles, parar un país en las calles para llamar la atención del gobernante o sacar al gobernante, como si nosotros ahora estuviésemos en una tradición de golpes de Estado, ¿no? Exactamente. Es como un deseo terrible de desestabilizar, ¿no? Correcto. De jamaquearnos y mantenernos en un ambiente hostil. Fíjate que si ese es el ambiente, quisiera no decirlo, pero si ese es el ambiente, lo que ocurrió con nuestras dos legisladoras, donde todos los analistas reconocen un pueblo creyente que se manifestó y que demostró fuerza, se hacía más necesario que nunca, sin saberlo o sin saber el posible ambiente político que vamos a tener, que yo creo que van a ser 4 años bien difíciles. Lo que ocurrió en ese sentido, porque ahora la iglesia tiene cantidad, tiene número, tiene reconocimiento. Ahora las estrategias políticas van a estar siendo un poquito más guardadas, porque esto del pueblo cristiano, que es enorme, nunca se había cuantificado electoralmente. Porque esos cientos de miles de cristianos han estado en los 2 partidos principales. Si han estado en los 2 partidos principales, ¿cómo tú los cuantificas? Claro. Lo único que ha permitido empezar a cuantificar a ese pueblo es con Proyecto Dignidad en esta elección. Y la reacción que hemos visto del mundo, de los analistas, de los politólogos, es de respeto. Sí. Porque dicen, ahí hay mucha gente y nosotros sabemos que somos 8 o 10 veces más que los votos que sacamos. Por lo menos, ponle tímidamente, por lo menos 5, ¿verdad? 8 por 5 son 400,000. Vamos a decir que somos 400,000 cristianos sólidos, 500,000 de cristianos sólidos en este país, comprometidos con el Señor y con su palabra. Esto fue un ñaqui lo que obtuvimos. Y mira el respeto y mira el reconocimiento. O sea, era necesario que pasara lo que pasara, porque si este va a ser el ambiente, ellos tendrán que cuidarse de qué?
este sector va a seguir creciendo y está ahí. Antes no se había cuantificado ni nadie lo había visto. Yo me siento en estas elecciones como si la gente estuviese esperando algo trágico. O sea, nosotros no podemos vivir esperando el golpe. Uno se prepara para todos los escenarios. Claro. Pero no es lo mismo llamar. O sea, no es lo mismo decir, ya van a ver, viene el golpe. Yo no puedo vivir de esa manera. Por el contrario, mira, ya pasó las elecciones, ya hay unos, ¿verdad? Candidatos que se escogieron. Vamos a dar lo máximo por un país, por una generación, por dejarle lo mejor a nuestros hijos, tratar de echar hacia adelante. Por lo menos mi posición es trabajar con los que ya están, desde la plataforma mía, que es el servicio a la comunidad. Yo no me puedo poner a pelear con nadie. Claro, va a ser bien fuerte, esto sí se anticipa de que va a ser bien fuerte, pero aún así uno sigue en la línea de batalla defendiendo los derechos, pero tampoco es amenazando con los golpes. Por eso. No creo en eso. Se hace enormemente necesario y por eso tenemos el tema esta mañana. Y para mí es un llamado al liderato cristiano. Todos somos necesarios y todos nos hacemos falta. Claro. Yo, como tengo el standing de no haber atacado a ninguno públicamente nunca, le estoy diciendo al liderato cristiano del país, entre nosotros que haya más respeto que nunca y más sentido de unidad que nunca, porque nos vamos a necesitar todos, los que votaron por Proyecto Dignidad, los que votaron por el PNP, los que votaron por el PPD y los que votaron por Juan. Nos vamos a necesitar más que nunca en este cuatrenio. No podemos empezar una guerrilla de si estamos de acuerdo o no en cómo tú políticamente piensas, porque nos hacemos falta todos. Y ese es mi llamado en esta mañana al liderato cristiano del país. Digo, no es menos falso que la realidad es que la demostración del Proyecto Dignidad se cuantificó un 7%, ¿no? Básicamente. Sí. Y que la realidad de estos dos movimientos unidos hacen casi un 30%. Entonces eso es una demostración para nosotros preocupante, ¿no? Claro. Estamos hablando de una cantidad considerable de gente. Así que es. no estamos seguros de que todos piensen exactamente como lo habla Juan Dalmau, pero si así fuera, estamos ante un escenario realmente preocupante. Totalmente preocupante. Y eso nos hace necesario el tener el nivel de respeto que siempre nos ha distinguido y que las diferencias que siempre hemos tenido también, pues uno las discute, ¿verdad? A nivel personal y se llega a consensos o acuerdos, los que sean. Pero pensando en que cada uno en su trinchera va a ser una diferencia dramática, no es así. No. Ok, no es así. Por eso yo esta mañana pues me siento tranquilo con mi conciencia de que nunca he atacado a ningún líder cristiano de este país y siempre me mantuve durante el proceso, y el pueblo que escucha Nueva Vida le consta, que siempre les reconocí el derecho a todo el mundo, incluyendo a los líderes que pensaran políticamente como quisieran y que votaran como ellos entendían que debían de votar. A nadie le pedí un reclamo, le hice un reclamo. Estás obligado porque si no tu fe no es fe o porque tu integridad como cristiano se pierde. Nunca hicimos un discurso de esa naturaleza aquí. Al contrario, defendíamos a los que podían lanzar ese ataque, decir, no funciona de esa manera. Reconoce el derecho de los demás. Nos necesitamos más que nunca. Y nosotros tres aquí teníamos unos diálogos porque no todos estaban pensaban de la misma manera, claro. De la misma manera. Así es. Que yo recuerde, aquí ninguno salió molesto el uno con el otro, por lo menos yo me siento tranquila de que con mis compañeros esa dinámica no se dio, ni con el que venía, ni los recursos. Sabemos que hay recursos que vienen aquí de diferentes, por el contrario, nos reíamos en la mesa. Claro. Nos reíamos y seguíamos el camino como pues. Así es. Tú sabes, en ese sentido yo doy fe de que lo que se respira acá adentro es precisamente ese respeto. Pero 2 días después, unas expresiones como esta, pues preocupan mucho. Dos días después, Sí, demasiado. Sí, porque quiere decir, pienso yo, ¿no? Que hay desde ya hace rato todo un plan precisamente para actuar sobre esto y hacer que estos 4 años sean bien complicados. Bien complicados. Recuerda que hay un Rafael Bernabe, Sí. que ahora tiene poder político que no tenía. Están empoderados. Y ha sido el organizador por años de las trifulcas en la Universidad de Puerto Rico. O sea, Rafael Bernabe, todo el mundo lo conoce como uno de los cerebros de las protestas estudiantiles de la UPR. Toda la vida ha sido así. Así que los revolucionarios están allí. Qué bueno que por lo menos tenemos 2 bien comprometidas y que siguen entrando otros de partidos tradicionales con una visión diferente de vida.
pero espiritualmente creo que el ambiente se está dando en el país para que nosotros nos mantengamos más unidos que nunca, porque creo que la persecución en algún momento, o sea, de manera más desafiante, la vamos a tener, y en vez de ofendernos y asumir posturas que nos hagan sentir mal unos y otros a nivel público, yo a nivel privado no tengo ningún problema, pero a nivel público, realmente yo creo que es un error garrafal, y pensar de que porque nuestra posición de liderazgo es X, me van a tener que venir a pedir permiso, perdón, es una posición como que un poco inmadura, ¿verdad? De nosotros los líderes, si en la mente de alguno estuviese un pensamiento como ese, ¿no? Pero para las voces conservadoras que estén todavía dentro de los partidos políticos tradicionales, el reto es todavía más grande. Claro. O sea, tienen que ajustarse los cinturones porque Sí. ahora es que se va a saber quién es quién, ¿no? Así es. Nada, queríamos compartir esto con ustedes los oyentes, para, ¿verdad?, que supieran que eso está ahí. Esto, si no lo compartimos, muchos de ustedes les pasa por alto. Sí. Esto fue una entrevista en una estación de radio, ¿verdad? La colega Noti1, nosotros la tomamos y le damos el crédito a ellos porque allí fue que fue la entrevista. Pero me parece que es otra señal por la cual debemos mantener un sentido de respeto, de cordialidad entre nosotros, aunque políticamente pensemos diferente, porque estos 4 años el país nos va a necesitar con lo que somos, el pueblo de Dios. Nos va a necesitar más que nunca, como lo que somos, el pueblo lavado con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Bueno, un poco más adelante vamos a estar hablando con nuestro amigo Sí. Axel Joel desde Connecticut, que nos trae un resumen de lo que está pasando Oh, qué bien. en los Oye, Estados sí. Unidos de América. Estoy deseoso Excelente. de saber qué está